Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes por este medio. Quien les habla, el suboficial Víctor Hugo León, técnico superior en seguridad pública, técnico superior en mecánica automotriz de la regional de Coronel Oviedo. La vez pasada estuvimos hablando de lo siguiente: la parte de circuito eléctrico, la parte eléctrica de nuestro luz, de luz alta y baja. La vez pasada el compañero estuvo mencionando lo siguiente: cómo podíamos hacer lo que vendría a ser en tema de señaleros. Y nuestro tema de hoy va a ser lo siguiente: diagrama de funcionamiento de circuito de señalero y estacionamiento. Algunos de ustedes han preguntado ya, ¿qué son los señaleros o luz intermitente? Los intermitentes son dispositivos luminosos situados en la parte delantera o trasera de nuestro vehículo, cuya función es indicar a los otros vehículos o conductores que están en circulación la intención de que tenemos de cambiar tanto de dirección, tanto a nuestra derecha o a la izquierda, o cambiar de carril o simplemente incorporar a ella. También tenemos en el momento de salir nuestro flujo de circulación, en el momento de estar al lado de nuestra ruta, la utilización de nuestro luz de stop. Como objetivo tenemos lo siguiente: comprender el sistema eléctrico de un automóvil, identificar los circuitos eléctricos de cada rama y valorar la importancia de la utilización de las herramientas adecuadas en el taller. Tenemos los elementos a utilizar hoy, vendría a ser lo siguiente. Primeramente, nuestra batería. Necesitamos batería para que pueda prender nuestro sistema eléctrico o sistema luminoso. El segundo, vamos a necesitar cable, vamos a necesitar fusible de 30 amperios, vamos a necesitar que vendría a ser nuestro relé, nuestro mecanismo de indicador direccionales, también el switch de luz de stop. Vamos a utilizar dos focos pequeños que van a indicarnos en el tablero nuestras direccionales, y como les había mencionado, los 4 focos tanto delantero y para trasero. Vamos a empezar a demostrar nuestro circuito eléctrico. Acá tenemos ya la diagrama de nuestro circuito eléctrico de señalero. Los elementos que les había mencionado acá: nuestra batería, acá está nuestro relé de 3 pines, los focos luminosos de la parte delantera, la parte trasera, y los pequeños focos que va a relucir también, que nos va a indicar en nuestro tablero. Acá está nuestro, que vamos a utilizar el mecanismo direccional que tenemos en el mando, y acá el switch de nuestro luz de stop. Bueno, empezamos a hacer las conexiones de nuestro diagrama eléctrico. Como le había mencionado, vamos a utilizar batería, y acá vamos a utilizar lo que vendría a ser nuestro fusible, que va a ser de 30 amperios. Vamos a hacer la conexión que entra en nuestro fusible, sale de ella, y la entrada de nuestro positivo es 49. En el 49 es el que le va el positivo y que va a entrar en ella. Vamos a utilizar, siempre hay que llevar muy en cuenta que vamos a estar utilizando, necesitamos hacer la conexión de nuestra tierra o masa, y esto vamos a utilizar también en todo lo que vendría a ser nuestro foco o luz. En los 4 lados hay que hacer nuestra conexión, tanto en nuestro foco de nuestro tablero.
Bueno, acá por ejemplo hicimos la conexión, pero necesitamos también que nuestro relé tenga también su conexión a masa, que es el 31. Bueno, nuestra salida, la salida de nuestro positivo es lo siguiente, es nuestro 49A. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Vamos a unir ¿con quién? ¿Con cuál? Con nuestro mecanismo de direccional que tenemos en el mando, que es tanto que decirle cuando le damos giro, decirlo, hacia arriba, indicando que vamos a dar giro a la izquierda, y dándole un toque hacia abajo, así que es lo que lo que nos indica que vamos a dar el giro a la derecha. Bueno, acá tenemos conectado ya a nuestro mecanismo direccional. Acá tenemos dos terminales de salida. ¿Qué es eso? Este terminal, en el momento en que le damos hacia arriba, dará el toque o la conexión a nuestro terminal, que es este. Vamos a hacer que este terminal de salida sea el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a hacer que esta parte sea el lado izquierdo, y con nuestro foco de tablero vamos a hacer que el sobrante es derecho, con la parte, esto vendría a ser el lado derecho, delantera, trasera, delantera y trasera. Bueno, proseguimos entonces, que vamos a cambiar de color, vamos a usar nuestro verde para que podamos diferenciar nuestro cable. Hacemos lo siguiente, hacemos la conexión a lo que vendría a ser nuestro foco lado izquierdo, tanto a nuestro foco de nuestro tablero. Ahí, en el momento en que le damos el pequeño giro, por decirlo, hacia arriba, hace la conexión y empieza a funcionar. Ahora vamos a hacer la conexión en el lado derecho, que vendría a ser, al bajarlo, al señalar que vamos a hacer el giro, por ejemplo, en el lado derecho, al bajarlo hará la conexión con nuestro intermitente de abajo. Vamos a hacer nuestra conexión. Recuerden siempre que esta figura que usted está viendo, este pequeño puente, es lo que nos indica que no está unido con nuestro cable que está pasando. Bueno, y también tenemos que hacer nuestra conexión a lo que vendría a ser en nuestro tablero. Bueno, seguimos ahora. En este momento ya está el tema de direccionales, pero nos falta algo, nuestro luz de estacionamiento o luz de stop. Vamos a hacer lo siguiente, nuestro luz, el switch de nuestro luz, el switch de stop tiene lo siguiente, tiene tres salidas, uno es entrada y dos es salida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el momento en que apretamos nuestro switch, hace la conexión con nuestros tres terminales o salida, para la salida, hace la conexión y empieza a pasar ya las conexiones que tenemos, que vamos a hacer ahora. Bueno, al tener tres salidas, una de ellas será el que viene, fíjense ustedes, acá estuvo lo que vendría a ser nuestra entrada a nuestro mecanismo direccional. Esto va a salir también otro cable y que va a ir conectado a una de las salidas. ¿Qué pasa? Necesitamos unir nuestra conexión, este que es nuestro lado izquierdo,
acá a nuestro lado izquierdo. Y por último, la conexión a nuestro lado derecho. Ahí ya se puede ver que en el momento de que al no accionar ninguno de estos, de igual forma va a hacer el contacto al apretar el switch, va a hacer el contacto con las ambas salidas. Y acá terminamos lo que vendría a ser nuestra conexión de circuito eléctrico de señalero. Acá estamos concluyendo lo que vendría a ser las conexiones de nuestro circuito eléctrico de señalero. Si no hay más preguntas que hacer, un gusto, un placer darle estas indicaciones. Espero que le haya servido y nos volveremos a ver en nuestro próximo video. Muchas gracias. ¿Qué tal, mi gente? Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes por el medio de este medio que les habla el suboficial instructor Víctor Hugo León, técnico superior en seguridad pública, técnico superior en área automotriz de la regional de Coronel Oviedo. Muchachos, me estuvieron preguntando por qué el exceso de combustible consume nuestro vehículo, tanto por qué la emisión de humo muy espeso ya. Como estuvimos hablando en el tema anterior, en nuestro tema anterior, estuvimos hablando de las inyecciones, de la limpieza en nuestros picos inyectores, y ahora tenemos como tema lo siguiente. Vamos a estar hablando de nuestro sensor ACT y sensor ST. ¿Qué es eso? Nuestro sensor ACT es lo siguiente, que vendría a ser nuestro sensor más conocido como nuestro sensor MAT, y el sensor ST es lo que vendría a ser nuestro sensor de temperatura. Bueno, tenemos como objetivo conocer el funcionamiento correcto del sistema de inyección electrónica, identificar cada componente de nuestro sensor, valorar la importancia de cada funcionamiento de los sensores eléctricos en nuestro motor. Primeramente les estaré hablando de lo que vendría a ser nuestro sensor ACT. El sensor ACT, por ejemplo, está ubicado cerca, especialmente donde entra el aire. El sensor de temperatura del aire del refrigerante ACT es un componente que se utiliza para medir la temperatura de la densidad del aire que entra en el motor del vehículo. La temperatura del auto, en que el PCM usa esta información para controlar el inyector de combustible y otras salidas. El sensor ACT funciona enviando señales eléctricas a la centralita o la computadora de nuestro vehículo, que mide la variación en el voltaje en su funcionamiento de los valores estándar. De esta manera, nuestra computadora puede determinar si la temperatura del aire está subiendo o bajando. La computadora del auto usa esta información de nuestro sensor ACT o sensor MAT, o como nosotros más le conocemos como caudalímetro, para controlar la cantidad de combustible que se inyecta en el motor. Por ejemplo, cuando el motor está en frío, la computadora o el centralita inyectará más combustible durante un periodo de tiempo un poco más largo. Por ejemplo, acá por ejemplo tenemos un sensor de doble funciones que vendría a ser de 5 pines, que vendría a ser del sensor MAP y del sensor IAP. ¿Qué vendría a ser el sensor IAP? Es el encargado de las mediciones de la temperatura del aire. Y el sensor MAP es el encargado de dar las mediciones del flujo de aire que entra en nuestro motor. Les muestro, acá por ejemplo tenemos en nuestro sensor que tiene 5 pines. Como pueden ver, acá estamos teniendo lo que vendría a ser de 5 pines. Para que ustedes puedan tener el conocimiento
¿De quiénes son costas? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la numeración. El primer pin, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto. Nuestro primer pin es el de 12 voltios o el contactor. El segundo vendría a ser la masa digital para el sensor IAT, el que se encarga del control de temperatura. El número 3 de nuestro pin es el señal para el sensor MAT. El cuarto vendría a ser señal para el sensor IAT, o sea, este de conectado lo tiene que dar un valor de 5 voltios y conectado nos tiene que dar un valor de 2,4 a 2,5, pero eso va a ser según la variación de la temperatura que está ingresando al motor. Y el número 5 es la masa para el sensor MAP. Recuerden siempre, cuando ustedes encuentran un sensor que tienen dos sensores acá, vendría a ser uno que vendría a ser el del sensor MAT, que es el encargado del flujo de aire, y el sensor IAT, que es el encargado de la temperatura de nuestro aire. Bueno, vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a hablar de nuestro sensor ST. El sensor ST es un importante sistema que controla la refrigeración del vehículo. Te explico cómo funciona. Nosotros más le llamamos bulbo de temperatura o sensor de bulbo de temperatura. Bueno, el ST o el bulbo de temperatura es el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Transmite esta información mientras que el vehículo está en funcionamiento para ajustar el sistema de refrigeración en caso de que la temperatura esté subiendo. Es decir, de esta manera se ajusta la cantidad de combustible necesaria para su funcionamiento óptimo y se establece también el punto de encendido, regulando además la activación de los electroventiladores. Por eso es muy importante que esté en buenas condiciones nuestro sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque casi la misma función está haciendo lo que es nuestro sensor ACT, que vendría a ser nuestro caudalímetro. Bueno, la función es realmente importante ya que puede evitar importantes y muy costosas averías. ¿En qué sentido? En consecuencia de que la alta temperatura, por lo que conviene conocer el funcionamiento adecuado de nuestro sensor. Su funcionamiento del sensor es proteger el motor para evitar posibles desastres, como cuál vendría a ser. Cuando hay una alta temperatura en nuestro motor, tienden a querer sufrir fallas y por eso tenemos que estar conscientes a qué funcionamiento lleva nuestro sensor ACT. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo ubicamos? Nos preguntamos dónde está ubicado nuestro sensor. Por ello se ubica especialmente en la culata del motor o la tapa motor, justo en la salida que tiene cada motor hacia el radiador, antes o después del termostato, ya que este es el sitio en el que el líquido de refrigerante alcanza la mayor temperatura en todo circuito. Nuestro sensor de temperatura cuenta con un transmisor en una resistencia. Este, por ejemplo, va a variar acorde a la temperatura. Le voy a dar una muestra de cómo vamos a conocer si nuestro sensor o nuestro bulbo de temperatura está funcionando bien. Vamos a hacer una demostración en este. Acá tenemos nuestro voltímetro. Vamos a poner en el sistema de ohmium.
a ver la resistencia. Vamos a utilizar un elemento para provocar lo que vendría a ser, para provocar calor o temperatura. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya dijimos ya que vamos a dejar en 2K. Vamos a hacer una conexión aquí y otra conexión al otro pin. Este, por ejemplo, es de 2 pines. Ahí nos da una resistencia de 1780 ohmios. Bueno, vamos a poner donde se está calentando y vamos a ver cómo la resistencia va bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sensor de temperatura, el funcionamiento es que mayor temperatura, menor resistencia. Es el funcionamiento. Ustedes ven cómo va bajando la resistencia. ¿Por qué? Porque está empezando a calentarse. Ese es el valor, la lectura que está recibiendo la computadora. Es decir, que cuando empieza, por eso en nuestro vehículo, cuando lo encendemos al comienzo, empieza a trabajar un poco en alta. Es decir, hay veces que trabaja en 1000, en 1100. Después alcanza una temperatura adecuada en nuestro motor y empieza a bajar nuestro ralentí y nuestro motor trabaja silenciosamente. Por eso, ahí por ejemplo ya da una lectura de que tanto de nuestro caudalímetro y está recibiendo también de nuestro sensor de temperatura. Como les he mencionado, acá está bajando. Cuando más siente el calor, menos resistencia está recibiendo. Acá, por ejemplo, tuvimos una lectura de 1780. Esto tiene que caer hasta los 800, 700 de resistencia. Ahí estamos sabiendo que funciona adecuadamente nuestro sensor. Si en caso de que le damos calor y no baja la resistencia, eso significa que tenemos que cambiar nuestro bulbo o sensor de temperatura del refrigerante. Va bajando nuestro, como ustedes ven. Bueno, espero que le haya gustado, espero que haya aprendido esta lección. Ya que no hay ninguna pregunta que hacer, me despido de ustedes. Le agradezco mucho que me haya tomado este tiempo, esta atención, y nos vamos a volver a ver en el próximo video. Muy buenas tardes, mi gente. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes por este medio. Mis queridos alumnos, un gusto. La semana pasada estuvimos hablando de nuestro tema de reparación de motores, especialmente la reparación de tapamotor. Algunos elementos que tenemos que llevar en cuenta. Como dijo el compañero, tuvo su mala experiencia en el ámbito de que no se hizo los torques correspondientes a su motor y tuvo falla nuevamente. Por lo tanto, para que podamos tener un buen aprendizaje, un buen conocimiento, nuestro tema de hoy será lo siguiente: apriete de tapa culata con llave dinamométrica o el torquímetro. Acá tenemos nuestra herramienta, nuestro torquímetro. ¿Qué es el torquímetro? Es también conocido como la llave de torsión o llave dinamométrica. Es una herramienta que mide o limita el par de apriete de la tuerca o tornillo. Se utiliza en el área del automóvil y en otras industrias para evitar que las piezas se rompan también. Bueno, nuestro torquímetro tiene sus piezas. Bueno, acá por ejemplo tenemos el trinquete. Se utiliza para aplicar la fuerza, dependiendo del tamaño de la pieza.
También nuestro brazo de fuerza, que es esta parte de la zona donde se ejerce la presión para aumentar la tensión del torque. Tenemos nuestro selector de giro. Nuestro selector de giro permite hacer torque en el sentido horario o antihorario, de lo cual estamos necesitando. Tenemos nuestra escala. En esta ocasión, por ejemplo, nuestro torquímetro mide en newton y mide en libras-pie. Y también tenemos nuestro seguro que permite mantener el ajuste del torque establecido que nosotros estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a mostrar la lectura de nuestro torquímetro. Como pueden apreciar, acá tenemos, nosotros vamos a utilizar en libras-pie. Vamos a utilizar 36 libras-pie para el apriete de nuestro motor. También pueden ver, la lectura es de 10 en 10. De 10, 20, 30, 40, 50, hasta 150 libras-pie. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la lectura. Bueno, acá por ejemplo tenemos 0. Eso significa que la primera raya es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 y volvemos otra vez al 0. ¿Qué eso significa? Que en el momento, para el uso, tenemos que desaflojar, aflojar, por ejemplo, nuestro seguro para que podamos darle vuelta a nuestro selector. Bueno, estuvimos mencionando que vamos a darle 36 libras-pie. Bueno, vamos a hacer el primer giro, vamos a ajustar. Ahí se puede notar que al llegar al 0 va hasta el 20. Otra vuelta, al llegar al 0 va a 30. ¿Qué dijimos? ¿Qué estuvimos mencionando? Que vamos a hacer un torque de 36 libras-pie. ¿Qué significa eso? Que al llegar a la rayita donde está el 30, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un giro de 1, llegamos al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente hasta el 6. ¿Qué significa eso? Que 36 libras-pie estamos ahí. Vamos a aplicar el seguro. ¿Para qué? Para que no se dé la vuelta. Para que en el momento de que estemos utilizando no se desajuste la escala de medición. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que lleven en cuenta, tenemos acá, por ejemplo, tenemos nuestro orden de apriete de prisionero de culata. ¿Qué eso significa? Que no se tiene que hacer en forma lineal, no. Esto tiene sus órdenes. Eso ya depende del manual del fabricante que trae cada vehículo o cada motor. Bueno, nuestro orden de apriete, por ejemplo, en este que es de 10 prisioneros, es lo siguiente. Para empezar a torquear, tenemos que empezar del medio. ¿Qué vendría a ser eso? Que primero vamos a hacer llegar todito lo que vendría a ser manualmente los prisioneros. En el segundo, en el momento en que vamos a utilizar esto, lo vamos a llevar, como habíamos mencionado, a 36 libras-pie. Y empezamos en el orden. En el primer orden, el 1 y el 2, que están los prisioneros que están en el medio. Vamos a retroceder o al otro lado. ¿Cómo va a ser? En cruce. Se le dice mecánicamente en el área automotriz, se le dice en cruce, el apriete en cruce. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos al otro lado y torqueamos. ¿Cómo hacemos? El fabricante nos dice, al primer torqueada te dice, por ejemplo, en este motor 60 grados, 36 libras-pie, 60 más 60 grados. ¿Qué significa eso? Que vamos a apretar 36 libras-pie. ¿Qué va a suceder al apretar? Nos dará un sonido, nuestro torquímetro nos dará un sonido
donde nos indica que estamos alcanzando o llegamos ya a ese torque o ese libra-pie. Bueno, dejamos ese, pasamos al siguiente. Nos indica también que llegamos a ese torque, el libra-pie, más 60 grados. Eso significa que en el momento en que suena en este punto, ¿qué vamos a hacer? 60 grados más vamos a apretar. No tenemos que pasar ese límite, porque podemos romper. Bueno, los órdenes, el 2, el 3, pasamos al otro extremo, en cruce, el 4, pasamos a este punto 5, otra vez en cruce, y así sucesivamente estamos haciendo en cruce la torqueada que estamos dando. Bueno, les voy a demostrar acá en nuestro motor, les voy a demostrar el sonido que va a hacer. Empezamos acá, el 1. Vamos a hacer el apriete. Bueno, en este sentido, está en 36. Dijimos que está en 36. ¿Nuestro seguro? Bueno, vamos a hacer. Lo agarramos acá. ¿Para qué esto? Para que no tambalee de nosotros nuestra llave. Bueno, agarramos de acá, lo tomamos bien. Escuchen, lo traemos, lo apretamos. Hizo un sonido. Nos avisó ahí que llegó a su punto en libras-pie y llegó en ese punto sus 36 libras. Vuelvan a escuchar. Nos da el aviso. ¿Qué dice el fabricante? 60 grados. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí suena. Vamos hasta ahí. Volvemos a dar el apriete correspondiente en el segundo, sucesivamente en el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todito empezamos a torquear 60 grados. Volvemos a empezar desde el 1. El segundo apriete, el segundo paso. En esta ocasión el fabricante nos dijo 60 grados. Bueno, volvemos a hacer el apriete. Bueno, se dan cuenta que el sonido nos avisa ya lo que estalla eso. Pero ¿qué pasa? 60 grados tiene que ser el segundo. Ese es el segundo apriete otra vez. Es un reapretado nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el apriete de 60 grados. Bueno, ¿cómo vamos a ver que es 60 grados? Una vuelta tiene 360 grados. Vamos a dividirlo. Bueno, si en cada división va a ir, si lo vamos a dividir en 4, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Me puede decir cuánto sería? Exactamente. 36, 90 grados equivale a una parte. Y nosotros lo estuvimos dividiendo en 4 partes. Bueno, si acá empezamos de acá y hasta este punto es 90 grados, entonces significa que aproximadamente a este punto va a ser nuestro 60 grados. Entonces vamos a llevar en cuenta siempre eso, empezando de acá. Recuerden que suena y llevamos hasta ahí 60 grados. Es la forma correcta de la utilización de nuestro elemento dinamométrico o torquímetro. Siempre recuerden que después de utilizar nuestro elemento, que es nuestra herramienta, tenemos que desajustar y llevarlo nuevamente a su punto de inicio a 0.
¿Por qué eso? Porque adentro tiene un resorte y si lo dejamos ahí, ese resorte perderá su fuerza y perderá su credibilidad en el ámbito de la buena lectura. Espero que le haya servido, que le haya gustado nuestra clase el día de hoy. Si no hay alguna pregunta más que dar o que hacer, me despido de ustedes. Espero que le haya gustado como lo acabo de mencionar y nos volvemos a ver en el próximo video. Muchas gracias.